Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Somos privilegiados de formar parte de tu pueblo, de ser tus hijos. También tenemos responsabilidades, Señor. Queremos que tú nos ayudes por tu Espíritu Santo que está en nosotros a vivir la vida de acuerdo a tu plan, a tu propósito y siendo luz al mundo también. Esperamos que tú nos guíes ahora, nos des un entendimiento claro, abras nuestro corazón, nuestra mente y controles también mis palabras, de manera que no salga nada que sea impertinente, que no esté de acuerdo con tu palabra, Señor, con tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues si podemos poner en la diapositiva. Sabéis que estamos llevando una serie, en mi caso, ¿no? Sobre la carta a los Gálatas. Le pusimos el título genérico, La Carta Magna de la Libertad. Esta sería la tercera sesión que estamos teniendo y hoy pues vamos a hablar sobre la verdad del Evangelio. Vamos a estar en el capítulo 2 del libro a los Gálatas, teniendo en cuenta el bosquejo general de la que Pablo defiende su derecho, este capítulo 2, a predicar acerca de la libertad cristiana. Recordamos que él estaba diciendo, yo tengo que predicar y tengo derecho para predicar porque el mensaje que estoy predicando es un mensaje que yo he recibido directamente de parte de Dios. No podéis poner en duda mi apostolado, yo soy un apóstol, tuve un encuentro personal con Cristo y soy un apóstol con la misma autoridad que pudieran ser Pedro o Santiago o Juan, ¿no? Y en este capítulo, estos dos primeros capítulos que son más biográficos, pues él está defendiendo esa posición, pero dentro nos encontramos también, vamos a ver, ¿no?, teniendo como ese fondo, ese tema, como Pablo reafirma su predicación, como digo, recibida de Dios. No solo encontramos que los líderes de Jerusalén respaldan también su mensaje, lo que vamos a ver un poco, y también vamos a ver cómo Pablo se enfrenta con el apóstol Pedro, con un encuentro interesante e intenso, quizás. Y vamos a ver también, aún dentro de esos acontecimientos, algo que es común y que yo he encontrado ahí, de ahí el título de la predicación, algo que creo que Pablo nos quiere enseñar, no solo a los Gálatas, sino también a nosotros, y es acerca de la verdad del Evangelio, porque si vais al texto del capítulo 2, ahí os vais a encontrar, a mí me llamó, fue como una luz, ¿no? Como algo así que me resplandeció. El versículo 5 dice ahí, hablando de los judaizantes, de aquellos que querían imponer sus tradiciones para salvación, dice, a fin de que la verdad no cedimos, ni por un momento cedimos para no someternos, dice, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. Y después se repite otra vez en el versículo 14, cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, entonces se repite esta expresión dos veces. Parece que la primera tiene que ver con las creencias. Es importante que la verdad del Evangelio no sea manipulada y esté firme en vosotros. Y la segunda parte parece que tiene que ver con la conducta, porque habla de andar en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Así que estas dos expresiones me dieron la luz como el hilo conductor para este mensaje del capítulo 2 y pude hacer pues el siguiente bosquejo que vamos a estar viendo hoy. La verdad del Evangelio frente al legalismo, en los primeros 10 versículos. La verdad del Evangelio frente a la hipocresía, en el versículo 11 al 14, y al final vamos a ver la verdad del Evangelio explicada, como Pablo en este encuentro con Pedro también termina por hablar un poquito más acerca de este núcleo de la verdad del Evangelio. Esta es la última diapositiva que voy a poner, así que no es el bosquejo. Ahora ya vamos a seguir compartiendo y hablando pues acerca de lo que nos encontramos. Así que si queréis, la tenéis nota ya, si no después lo veis en YouTube, la dejo pasar. Podemos quitarla ya. ¿Cómo se pone esto en negro? Aquí, ¿no? No sé. Bueno, si queréis podéis quitarlo. La verdad del Evangelio frente al legalismo. ¡Wow! Posiblemente, dice aquí el texto, vamos a leerlo,
que después de 14 años, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que están en alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado, fijaos, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario. Al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Posiblemente este encuentro de Pablo con los líderes de la iglesia de Jerusalén coincide con otro suceso que nos relata el libro de Hechos, capítulo 15, que sería el concilio de Jerusalén, llamado así, ¿no? Allí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, por leer un par de versículos de lo que sucedió allí, dice, Hechos 15, y algunos, hablando de los problemas que había de los judaizantes, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, fijaos lo que querían enseñar, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Y esta es la cuestión que tenemos aquí en Gálatas capítulo 2. Allí se dice el apóstol Pablo mencionando a falsos hermanos introducidos para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud. Cuando hablamos de legalismo, ¿qué estamos queriendo decir? Cuando hablamos de legalismo pensamos en trabajar en nuestra propia fuerza, de acuerdo a nuestras propias reglas, en última instancia, para ganar el favor de Dios. Los judaizantes, en cierto modo, defendían cosas buenas, pero estaban dándole un valor equivocado. Y a veces nosotros podemos caer en el legalismo sin darnos cuenta cuando buscamos hacer cosas buenas, pero con una creencia incorrecta. Fijaos, la circuncisión era importante en la vida judía, además de una variedad de otras leyes establecidas para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Como parte de la palabra de Dios, las leyes no eran malas en sí mismas. El problema surge cuando éstas se vuelven legalistas, cuando van acompañadas de la creencia de que al cumplirlas, al realizar estos actos, podemos ganar méritos ante Dios. Estos judaizantes se negaban a aceptar la revelación que Dios le había dado a Pablo y a Pedro en cuanto a la salvación de las personas, que era una obra que descansaba en la gracia de Dios y en su único sacrificio sin necesitar ninguna obra añadida. Ahora, todos tenemos esta tendencia. Yo creo que somos legalistas en recuperación. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, pensando que podemos ganar nuestro camino hacia Dios. Y esta mentalidad legalista puede permanecer en nosotros aún incluso después de la conversión. Las palabras de Pablo tienen que ser como una advertencia para todos nosotros.
Seguro que no tenemos el problema de la circuncisión de la ley judía, pero hay muchas cosas que podemos hacer que caen en esta categoría de conducta correcta con creencias incorrectas. Conducta correcta, creencias incorrectas. Obras de servicio, asistencia a los cultos, estudios de la Biblia, evangelizar, cosas buenas todas. Pero cuando las hacemos con una motivación impura, realmente nos estamos volviendo legalistas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es nuestra motivación realmente? Porque sin darnos cuenta, entramos en el sistema religioso. Y el legalismo va contra la verdad del Evangelio. Y no solamente son legalistas aquellos que están en grupos, que se manifiestan con tradiciones y con cosas. Como digo, podemos ser legalistas aún dentro de nuestro círculo. Segundo, la verdad del Evangelio frente a la hipocresía. Así que hemos visto en estos 10 versículos cómo los judaizantes tienen una conducta posiblemente correcta, pero con una creencia incorrecta. Ahora vamos a ver en el encuentro de Pablo con Pedro, vamos a ver de alguien que tiene una creencia correcta, pero una conducta incorrecta. Y leemos allí en el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Tremendo, ¿no? Pablo era de un carácter bastante fuerte. Pablo es de las personas que no tienen miedo en decirle algo a otro. O sea, va a confrontar. Y sobre todo cuando están en juego cosas tan importantes. Yo creo que hay que darle gracias a Dios por hombres y mujeres que a lo largo de la historia tienen esta fuerza, ¿no? Porque se está poniendo en juego, crear como dos grupos. Es que como que hubiese cristianos y cristianos de segunda clase y cosas muy malas, ¿no?, que se tuvieron que corregir. Así que yo creo que es importante que haya personas como Pablo. Pero hubo aquí este encuentro que fue un episodio, como digo, intenso, ¿no? Aquí tenemos la otra cara de la moneda, entonces. Un comportamiento correcto con una creencia incorrecta. Para entender el problema un poquito de fondo por el cual Pablo reprende públicamente a Pedro, conozcamos algo del trasfondo. Pedro viene del mundo judío. Y era conocido durante siglos por las leyes que el pueblo de Israel tenía, esas leyes dadas por Dios para separación con los gentiles. Dios había establecido en el Antiguo Pacto ciertas leyes dietéticas y otros mandamientos destinados a evitar que los judíos se mezclaran con los gentiles y no fuesen corrompidos básicamente por tradiciones de inmoralidad y de idolatría que tenían estos pueblos circundantes, básicamente. Así que comer con los gentiles, que usaban en su comida y en su cocina, pues ciertos alimentos que estaban prohibidos, eran alimentos impuros, o incluso sentarse a la mesa con ellos era considerado impuro ritualmente. Comer con alguien en ese tiempo era considerado como un signo de compañerismo y aprobación de esa persona. De ahí que los fariseos, cuando Jesús comía con los publicanos, con los pecadores, era acusado y estaba mal visto. No obstante, nos dice el texto que Pedro en Antioquía allá había roto esas barreras. Comía con los gentiles, hemos leído. Antes de que viniesen algunos de la iglesia de Jerusalén, que eran de un trasfondo judío fuerte, eran judíos que se habían convertido y seguían
con sus tradiciones, porque eran judíos, y para ellos está bien. Ahora, el problema es querer imponerlo para salvación. Pero vinieron de Jerusalén, de este trasfondo, y Pedro había roto ya esa barrera, él ya comía con los gentiles hasta que llegan estos, ¿no? Es curioso porque leemos también en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, mirad lo que dice mismo Pedro, ya Dios estaba trabajando con él. ¿Recordáis ese encuentro que Pedro tuvo en una azotea en casa de Simón el curtidor? Y cuando estaba a la hora del mediodía entró en un éxtasis, tuvo una visión de una sábana grande que venía con muchos animales y tal. ¿Recordáis ese encuentro cuando tenía que ir a predicarle a Cornelio, que era un gentil? Bueno, pues dice el versículo 28, el mismo Pedro: vosotros sabéis cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Algo fuerte. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. O sea que él tuvo una revelación de parte de Dios y una enseñanza que ya él conocía y sabía perfectamente. Pedro había cambiado su posición debido a esta visión, y en el encuentro con Cornelio, donde Dios le hizo ver que no debía hacer acepción de personas. Versículo 34, él mismo lo vuelve a decir. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Así que Pedro era un judío que había tenido una transformación por un encuentro con Jesucristo, que le había hecho ver que el evangelio no era solo para los judíos, sino que tenía que recordar la promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, de que iba a ser bendición para todas las naciones. Pero los judíos creían que todos tenían que entrar bajo el judaísmo. Y en estos momentos el cristianismo pudiese ser una secta más dentro del judaísmo, ¿no? Pero Pedro, hablando de él, parece que había roto y comía con los gentiles, no tenía problema. Pero cuando vinieron algunos de la iglesia de Jerusalén, empezó a retraerse y apartarse porque tenía miedo a los de la circuncisión. Pedro dijo: me van a ver comiendo, no sé, ¿no? Le dio un poco de miedo. Y esto llevó también a otros, fijaos que dice que incluido Bernabé, a que siguieran su ejemplo. Esto es importante, porque la implicación de este comportamiento estaba dando a entender de que los gentiles podían no ser totalmente aceptables delante de Dios. Y Pablo dice: no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio. 2 veces el apóstol Pablo usa la palabra hipocresía en el versículo 13. Una palabra del griego que casi es igual, ¿no? Hipocrisis, ¿no? Significa actuar bajo una parte fingida. Eso es hipocresía. Pedro conocía el evangelio, creía en el evangelio, pero sus acciones no reflejaban el evangelio. De ahí que Pablo lo confronta duramente. Aplicación. Hoy no estamos lidiando con cuestiones de si los judíos y los gentiles deben comer juntos o no, o qué tipo de comida están comiendo. Pero tenemos muchas inconsistencias. Hay mucho en nuestro estilo de vida que no está en línea con la verdad del evangelio. Y esto es hipocresía. Debiéramos tener la honestidad, la responsabilidad de confrontarnos bíblicamente unos a otros, en amor, con humildad, cuando vemos que no estamos andando correctamente. Alguno puede pensar: bueno, es que si vienes a decirme algo, y depende cómo se hagan las cosas, tú es que eres un legalista. Bueno, hay que distinguir entre el legalista, que quiere imponer tradiciones y normas y cosas externas, digamos, a una persona, a un hermano que te está viendo que no estás andando bien y que te lo dice, y que con amor, con humildad, como dirá Pablo más adelante en el capítulo 6. Si veis que alguno ha sido sorprendido, una persona que sin darse cuenta ya está en un hábito, en una situación de conflicto, de pecado, hay que decírselo. Tenemos que actuar así.
Y ojalá tuviéramos esta libertad para poder corregirnos unos a otros. No es una persona que venga a decirte lo que tienes que hacer. Tenemos que verlo como un elemento de la gracia de Dios, como alguien que Dios está usando para corregirte en tu vida. Ojalá pudiésemos llegar a ese nivel de intimidad y de conocimiento y de cariño y de afecto mutuo, que pudiésemos ayudarnos a ser más semejantes a la persona de Jesús. La tercera cosa es la verdad del Evangelio explicada. Así que hemos visto conducta incorrecta, comportamiento correcto con creencia incorrecta. Hemos visto creencia correcta con conducta incorrecta. Y ahora, ¿cómo se puede tener una creencia y una conducta correcta? ¿Cómo pueden unirse estos dos elementos, no? Pues eso es lo que podemos ver en el versículo 15 al 21. Vamos a leer este texto que es tremendo, ¿eh? Dice, nosotros, dice ahí Pablo, somos judíos de nacimiento, está hablando a Pedro, y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto en transgresor. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Este pasaje, esto es evangelio. Esto es tremendo que lo conozcamos, que lo entendamos, que lo sepamos bien. La clave para tener una creencia y un comportamiento correcto. Fijaos que todo gira en torno a la fe. Pero no fe más cualquier otra cosa. Simplemente fe. La justificación es solo por la fe. Solo la fe. Esto es algo que costó trabajo que entrara en un momento determinado de la historia. Fijaos, por la fe en Cristo somos aceptados delante de Dios. Dicen los versículos 15 y 16, mira, Pablo le recuerda a Pedro que ellos, siendo judíos, no encontraron la salvación por la ley, sino por la fe en Cristo. Si la justicia viene por la ley, dice Pablo, entonces la muerte de Cristo fue en vano. Versículo 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Y dice más, volver y vivir como si la ley salvara después de haber sido salvo por fe en Cristo, en palabras de Pablo, dice, reedifico lo que en otro tiempo destruí, el versículo 18. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pablo le recuerda a Pedro que Dios ha aceptado a los gentiles, aunque no estén circuncidados, ni no coman lo que dice el antiguo pacto. Y si Dios los ha aceptado, también deberían hacerlo ellos, porque a través de la fe en Cristo, tanto judíos
Como gentiles somos aceptados delante de Dios. Tremendo, ¿no? Es la fe, la llave que abre la puerta a la gracia y a la salvación. No hay otra. Ahora, junto con la fe, hay otro término importante que aparece en estos versículos: justificación. ¿Habéis oído hablar de la justificación? Somos justificados por la fe. Aquí, en estos versículos, 4 veces, en los versículos 16 y 17, aparece la palabra justificación. Es importante, ¿no?, cuando aparece tanto. Y proviene de la misma palabra en griego que se traduce como justicia. En el versículo 21, porque si la justicia, esta palabra es la misma en el original que justificación, tienen toda la misma raíz. ¿Qué es la justificación? Podríamos coger un diccionario, una teología sistemática y empezar a dar definiciones de algunos hermanos que han expuesto lo que es la justificación. Podríamos coger confesiones de fe también. Podríamos coger la confesión de Heidelberg o cualquiera de ellas, o coger la confesión de Casiodoro de Reina de nuestra época, de nuestro tiempo, que también tiene un capítulo 10 hablando sobre la justificación. Pero no es el momento ni el tema y no nos vamos a enredar, pero algo sencillo. Justificación es el acto de la gracia de Dios por el cual declara justo a un pecador únicamente a través de la fe en Jesucristo. Es un acto de gracia, porque como dice Pablo al final del versículo 16, por las obras de la ley nadie será justificado. Es solo por medio de la fe en Cristo Jesús. Nadie puede llegar a Dios a través de sus propios medios. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que sea meritoria para granjear nuestra salvación. La justificación es un acto de gracia de Dios, pero también es una declaración. Es curioso, la imagen de un juez declarando su sentencia. Y es importante porque la justificación, por tanto, es un acto, no es un proceso. No eres más justificado mañana que hoy. Es un acto de una vez en el que eres declarado justo. Por eso Pablo, escribiendo más tarde en el capítulo 5 de Romanos, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta declaración implica a un pecador. Curioso, ¿no? Este es el hombre culpable ante el Dios Santo. Cuando Pablo se encontró por primera vez con Cristo, se dio cuenta de que el juicio de Dios le correspondía. Pero fijaos que es interesante que no solo por su maldad, sino también por su bondad. ¿Cómo? Pablo se da cuenta de que no puede ser acepto delante de Dios por su vida, por su religiosidad, por sus méritos personales. En Filipenses capítulo 3 habla de esto, versículo 8. Ahí tenemos algo del testimonio del apóstol Pablo, y fijaos las cosas. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas, bueno, todo lo que para mí era ganancia, y habla de que él era un circuncidado al 8º día, pero él dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. No solo aquellas cosas que hizo de perseguir a la iglesia, como ya sabemos, sino aún cosas que eran méritos suyos, los tiene por basura. Entiende que no son parte y no forman parte. No pueden dar valor para ganar a Cristo. Como dice el profeta Isaías, aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y eso hace sorprendente el siguiente aspecto de la justificación. Porque en la justificación, Dios toma a un pecador culpable y lo declara justo. Dios te ve a ti culpable, mereces la culpa, eres realmente culpable, estás sentenciado a la muerte, pero Dios te dice, eres inocente. Lo declara justo. Es lo opuesto de la condenación.
incluye el perdón de los pecados contra Dios de una vez por todas. Ya no eres declarado como culpable en el juicio. Pero la justificación es únicamente a través de la fe en Jesucristo. Dios, el juez, toma la justicia de Cristo y la acredita en tu cuenta cuando tú pones la confianza en Cristo. Pablo, escribiendo a los romanos, lo dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. O sea que somos culpables, merecedores de la muerte, pero nuestras cuentas fueron acreditadas a Jesús. Él llevó la santa ira de Dios sobre la cruz. A su vez, por su muerte, Cristo abre el camino para que su justicia nos sea acreditada a cada uno de nosotros. No vale la fe más lo que hacemos para la salvación, solamente la fe en Cristo. Vamos, ¿me vais siguiendo? Sí, ¿no? Esto es fundamental, ¿eh? Esto es el evangelio puro. Ahora bien, tenemos que entender que la justificación no es lo mismo que esconder el pecado debajo de la alfombra, como dicen los americanos, ¿no? Bueno, no sé, creo que hay un dicho, ¿no?, que meten debajo de la alfombra. Y pretender que ya está, que nunca existió. No, Dios sabe que existe. El pecado tiene una pena. La cosa es que esa pena ha sido pagada. El registro de nuestros pecados fue puesto en la cruz del Hijo de Dios. Y es por eso que somos aceptados por Dios mediante la fe en Cristo. Ahora, cuando entendemos estas cosas, las comprendemos, quizás nos surja una pregunta, como a muchos les surgen. Pero esto es demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo? ¿Así? ¿Esto es así? ¿Así funciona la cosa? O sea, Dios lo hace todo. Yo por la fe recibo lo que Dios hace y soy perdonado. Probablemente eso es lo que pensarían también los judaizantes. Si solo la fe en Cristo es la única base para ser aceptado por Dios, ¿no socava eso una vida vivida para Dios? O sea, yo estoy viviendo para Dios, sacrificándome, ni me he casado, vivo soltero, viudo, viudo no, vivo soltero por amor a Cristo, o hago un montón de cosas para ganar mi salvación, y me estás diciendo que no vale para nada esto, que solamente es por fe, creyendo y confesando y aceptando a Jesús y arrepintiéndote de tu vida, por supuesto, lo que implica un verdadero creer, ¿no? A través de la fe en Cristo estamos vivos para Dios, y esta es la respuesta. Esto es importante, ¿eh? En los versículos 18 y 19 Pablo advierte contra confiar en Cristo y luego volver como si su aceptación ante Dios se basara en seguir la ley. En el versículo 19 nos dice Pablo que murió a la ley, y esto lo tengo aquí marcado, ahora muy bien amarillito, a fin de vivir para Dios. Muerto a la ley a fin de vivir para Dios. ¿Sabéis? Esta es la parte que muchas veces no entendemos. Muchas veces nos quedamos aquí, en la muerte, en el perdón de nuestros pecados, en que hemos sido perdonados, qué bien. Pero hay una segunda parte, para que puedas vivir para Dios. A fin de vivir para Dios. No solo somos justificados por fe, sino que vivimos por fe. ¿Sabéis? El apóstol Pablo no contempla una salvación que consiste en hacer una oración, supuestamente confiando en Jesús, y luego vivir tu vida de la misma manera que antes. En la Escritura no se contempla. No sé si hay algunos movimientos que lo quieran hacer ver, pero yo no lo veo. La fe no es solo para recibir la salvación.
también es para permitirnos vivir la salvación. Vivimos cada día por fe. Esto es lo que está diciendo Pablo en el versículo 20. Con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que el versículo 19 habla de morir a la ley y el versículo 20 habla de vivir por fe. Entonces, ¿estamos muertos o estamos vivos? Hemos muerto al pecado. Hemos muerto a nosotros mismos. Ya no vivo yo. Y ese yo está en el corazón, ocupando muchas veces el lugar que corresponde a Cristo. Ese yo, con todas nuestras ideas, con todas nuestras pretensiones, con todas incluso nuestras buenas intenciones, están ocupando el lugar que corresponde a Jesús. Ya no vivo yo, no es algo solamente intelectual, sino que realmente entregamos nuestra vida a Cristo. Ahora no se trata de mí. Pablo dice, Cristo vive en mí. ¿Veis? No soy yo ya. Es Cristo en mí. Vivimos para Cristo, no para pagar algo en compensación por el perdón de nuestros pecados. A veces somos así y queremos vivir nuestra vida cristiana como una compensación a lo que Cristo ha hecho. No. Cristo ya lo ha pagado todo. Tú no puedes hacer nada. Vivimos en la fe creyendo que ahora es Cristo el que vive a través de nosotros y en nosotros. Por la fe hemos sido aceptados por Dios y por fe estamos vivos para Dios porque estamos unidos a Cristo. Ese es el asunto. No yo, la gracia de Dios en mí, decía el mismo Pablo. Hay una gran diferencia entre vivir yo para Cristo o que Cristo viva a través de mí. Vivimos por fe, y esta es la clave de la vida cristiana, la fe en Cristo. No solo en el Cristo que murió en la cruz por ti, sino el Cristo que vive en ti. Y no podemos ser felices, ni estar satisfechos, ni vivir en plenitud, si somos cristianos que entendemos la creencia correcta, pero nuestra conducta no es correcta. Y no podemos ser felices, porque la obra es muerte y vida nueva. Cuando queremos vivir o entendemos la primera parte de lo que es la justificación, del perdón de nuestros pecados, pero no hay una correspondencia en una novedad de vida, estamos viviendo en la muerte. Estamos viviendo en nosotros, en nuestra carne, y ahí está la frustración, y ahí está la angustia, y ahí está la ansiedad, y ahí está el querer vivir como cristianos sin dejar que sea Cristo el que vive. No podemos vivir como cristianos nosotros. Es Cristo el que tiene que vivir. Lo otro es una religión igual. ¿Entendemos esto? Vivimos por fe cuando creemos en Cristo cada momento del día. Creemos en Él, que Él es nuestro sustento, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro amor, nuestro gozo, nuestra paz. Creemos que Él es nuestra satisfacción completa. No hay nada en este mundo, ni fama, ni posesiones, ni posición, nada que pueda compararse con la satisfacción que produce el tener una relación auténtica con Cristo. Siempre lo decimos, no, nosotros predicamos a un Cristo, a una relación, no a una religión, sí, pero vivimos en religión. Y necesitamos vivir la auténtica relación con Jesús. Cuando nosotros experimentamos la relación con Jesús, no hay nada que se compare. No hay nada.
que pueda ser un sustituto válido, que pueda competir con eso. Compiten porque no tenemos una relación auténtica con Jesús. No creo que no hemos llegado a comprender lo que significa que Jesús esté en mí, viva en mí y sea el que controle por el Espíritu Santo mi vida. Por eso surgen otros competidores. Por eso hay otros ídolos en nuestro corazón. Porque no está el que tiene que estar en el corazón, Jesús. Aunque lo intentemos, aunque lo tengamos aquí, aunque vengamos aquí, aunque hagamos muchas cosas, sin darnos cuenta podemos estar en el lado del legalismo. Lo importante es no estar ni en el legalismo ni en la hipocresía. ¿Recordáis? En la primera transparencia hablé legalismo, liberalismo. Bueno, ahora Pablo dice legalismo, hipocresía, básicamente. El cristianismo es creer que Cristo es todo lo que necesitamos para cada momento que vivimos. Vivimos por la fe en el Hijo de Dios. Ya no vivo yo. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios. Porque Él me amó. Él no es un aguafiestas que quiere que no seamos felices en la vida. Él es el creador de la vida y de todo. Nos amó. Y no solo lo dice, el amor de Dios es un amor que se demuestra, se entregó a sí mismo por mí, dice Pablo. Y por ti, por cada uno de los que aquí están, y por mí. Se entregó Jesús para que ahora pudiésemos estar aquí. ¿Cómo? Con una novedad de vida. Porque si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es una nueva creación de Dios. Ahora quizás podamos entender un poco más por qué el apóstol Pablo defiende con tanta pasión la verdad del Evangelio. Porque la vida en Cristo y con Cristo no se puede comparar con ningún sistema religioso que nos quiera llevar a Dios. Todos son maneras de limitar la verdadera libertad que tenemos en Cristo y sujetarnos a esclavitud. Si todavía no has entregado tu vida a Jesús y en esta mañana estás escuchando que Dios te está hablando a tu corazón, responde. Responde a la hora del Espíritu Santo. Dale tu vida a Jesús. Va a cambiar. Va a ser tu compañero por siempre, cada día. Va a ser el que te sostiene, el que te fortalece, el que te ayuda, el que, como hemos cantado y cantamos tantas veces, pasa con nosotros cuando pasamos por fuego, con todas estas cosas que cantamos y que leemos en la Escritura. Me gustaría terminar orando con Pablo, el apóstol, cuando escribe a los Efesios, allí en el capítulo 3, para concluir. Señor, agradecemos poder tener tu palabra inspirada que nos habla. Y ahora cito la Escritura. Te pedimos que nos concedas, conforme a las riquezas de tu gloria, ser fortalecidos con poder por tu Espíritu en nuestro interior. De manera que Cristo more por fe en nuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seamos capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seamos llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. Y tú que eres poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a ti sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén.